Okay, hello, good morning. Be welcome to your English class for today, Monday. We are starting a new week and we are going to have a new versicle. We're going to continue with the book of Matthew. And now here we go to versicle number 41. Matthew 5:41. And the Lord said to us, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. One more time. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Okay, the value for this week is going to be go with him 2 miles. Go with him 2 miles. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando una nueva semana de actividades académicas y por lo tanto tenemos el nuevo versículo que vamos a estar revisando. Todo esto está dentro de Mateo 5, encontramos The Sermon on the Mount, el Sermón del Monte, que va Jesús abordando diferentes tópicos o diferentes subtemas, por así decirlo. Y hemos visto ya en esta parte, estaríamos en el subtema de Love Your Enemies o amar a tus enemigos. Ya hemos visto, digamos, dos mensajes previos en los cuales se nos hace alusión a cosas que eran, digamos, para los tiempos de Jesús normales o habituales. La primera de ellas era give the other cheek, dar la otra mejilla. La que estuvimos viendo la semana pasada nos hablaba respecto de las situaciones en las cuales se nos solicita algo material y veíamos lo de give the coat o dar la capa o el abrigo. Y hoy vamos a una situación parecida en donde el ir con alguien 2 millas tiene que ver con algo habitual para los tiempos en los cuales vivió Jesús y sus discípulos, o sus primeros discípulos, digamos. Era común, recordemos que los judíos en ese tiempo estaban agrupados en la región que se conocía, bueno, se le denominó Judea. Era un remanente que había quedado del pueblo de Israel. Y pues ocurre que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Es decir, pasaron muchos imperios sobre ellos, comenzando por el babilónico, luego el medo-persa, luego fue el turno del Imperio griego y luego el turno del Imperio romano. En estos tiempos, pues Roma tenía, digamos, el poder sobre la población de judíos. Y era muy normal ver ciertos recelos entre judíos y romanos, principalmente entre, o sea, no se llevaban bien. Los romanos los veían como de menos y los judíos pues tenían cierta molestia, cierto odio en contra de ellos, pues lo veían como sus opresores. ¿Bien? La típica lucha entre opresor y oprimido. Pues bueno, este versículo que estamos viendo ahorita tiene que ver con eso. Ahí dice, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla. Cuando vemos cualquiera, pensamos que es cualquiera, pero no se refería a cualquier persona. Se refería a cualquier persona que tuviera el poder de obligar a un judío a llevar una carga. ¿Quiénes eran los que tenían este poder? Pues bueno, los soldados romanos. Usualmente los soldados romanos llevaban muchas cargas y literalmente, ¿verdad? Podían agarrar a los judíos como burros de carga. En otras palabras, que si un soldado romano se sentía cansado, no podía llevar algo pesado o algo que tenía que ir cargando, pues si había un judío por ahí, le podía llamar y decirle que le cargara eso y que lo llevara hasta tal parte. Era una práctica normal, era una práctica habitual y que claro, para los judíos era un tanto denigrante, ¿verdad? Porque los trataban como que eran bestias, como que eran animales, pero que no podían negarse.
Es decir, si se negaban, pues era capaz que o primero los soldados les daban una golpiza, una tunda, o en el peor de los casos hasta los podían llevar arrestados. Pero bueno, era esa opresión, digamos, que tenían nuevamente la parte militar sobre el pueblo judío en ese entonces. Entonces, al punto que llegó Jesús, es decir, bueno, si te obligan a ir, sí, porque dicen que es forces, es el término en inglés, if anyone forces, si alguien te fuerza, te obliga, o sea, tú no tienes ganas de hacerlo, pero tienes que hacerlo porque sabes que si no, eh, te puede ir mal. Y se refería precisamente a los soldados romanos. Ir una milla, pues bueno, ve con él la milla, pero además llévala una milla más. Ahí viene ya entonces lo que sacaba de foco a los que escuchaban a Jesús, porque debemos tomar en cuenta que para el pueblo judío la llegada de Jesús representaba la llegada del Mesías y su creencia era que el Mesías venía a liberarles de la opresión romana. Nunca se dieron cuenta, digamos, que el propósito de Jesús y aún a sus mismos discípulos, me refiero al círculo de los 12, les fue muy difícil aceptar que Jesús sí vino a liberar, pero no de la opresión humana. Vino a liberar de la opresión de la muerte y de Satanás sobre nosotros. Entonces, esto de ir 2 millas era algo extraño en el sentido de que, bueno, y que no veniste a liberarnos y nos estás diciendo que les hagamos caso y a que aparte que les hagamos caso, les sirvamos todavía más. Pues sí, precisamente así va. Si alguien me pide, eso va en el sentido de que si alguien me pide, me obliga a hacer algo, yo con el mayor de los sagrados debo de hacerlo y no solo debo de hacer eso, sino que debo de dar como ese extra, como ese adicional. Y si se fijan, todo esto ha venido con ese mismo hilo conductor. Dar la otra mejilla fue dar algo adicional. Dar la capa es dar algo adicional. Y ahora ir 2 millas o ir una milla más con alguien es dar el extra o dar algo adicional. Pareciera que Jesús con estas analogías nos lleva con ese hilo conductor hacia el punto de que si tenemos un pleito con alguien, tratemos de resolverlo de la mejor manera. Si alguien nos considera su enemigo, por algún motivo tiene algo en contra nuestro, tratemos de estar en paz con esa persona y siempre servirle de más, no lo justo, sino de más. Bueno, go with him too. Sería entonces la frase para esta semana. Go with him too. Bueno, vamos a pasar a el material. Se los compartiré en breves momentos. Vamos a ir a un material de vocabulary in English. It's very important to have many vocabulary English because this will help you to support a very English conversation. And now it's time to talking about classroom object because we are in the school, we are at classroom, at virtual classroom, but we need some supplies for making our class. Well, vamos a revisar este vocabulario que es de objetos de clase, pero no solo se trata de ir viendo el vocabulario, nos vamos a tomar un tiempo para enseñarles a ustedes cómo usar el recurso de dictionary.com para saber cuál es la pronunciación correcta de acuerdo al sistema del IPA o International Phonetic Alphabet de pronunciación en inglés. Entonces, vamos a ir viendo las palabras que aparecen por acá, quizás vamos a ir como por bloques y luego vamos a ir trayendo de dictionary.com la frase en IPA o en el sistema IPA. Y vamos a ir explicando algunas cosas con la idea de que vayamos introduciéndonos a lo que es el IPA sin entrar a estudiarlo propiamente todavía. Eso lo haremos un poquito más adelante, pero nos va a servir como un pequeño pre-training o pre-entrenamiento para ir viendo los comportamientos que tienen las syllables in English
y la pronunciación principalmente de las vocales. Eso es como la médula ósea de el hablar bien el inglés, que yo comprenda cuáles son los sonidos vocales que se van gesticulando en cada palabra. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ir a la primera. Es la palabra para decir estudiante. Vamos a buscarla acá en dictionary.com. Le vamos a dar aquí para que nos la encuentre. Y quiero aclarar, dictionary.com a veces nos muestra unos iconos para indicarnos el tipo de palabra que es. A veces no. Nos van a ir apareciendo en algunas de ellas. Lo central, tengamos en cuenta, es ver, digamos, esta parte de acá. Esta primera parte es la que nos va a interesar más. Claro, es un diccionario de definiciones y más abajo tiene mucha información interesante, pero ahorita nos vamos a concentrar en esto. Bien, de acuerdo a dictionary.com, la palabra estudiante en inglés tiene dos posibles pronunciaciones, que son estas que están acá. La primera pronunciación es con un sonido de una U larga. ¿Qué es una U larga? Es este sonido que está acá para esta U y es como you, stud, diríamos acá, porque miren, curiosamente la primera sílaba es hasta acá y la segunda sílaba es de la E a la N y la T, pero es de resaltar. Esta palabra tiene dos vocales, el resto son consonantes. Las únicas dos vocales son estas y estas. Entonces, notarán que acá, pues aquí está esta, pero esta E es como que desapareciera, no está, no está. Entonces, una forma de decir esto es student, ent, que suena ent, nt, student, student. Y otra es que esta vocal en el inglés tiene dos sonidos. Tiene un sonido como U, muy similar al sonido que nosotros le damos en español, U, pero tiene un sonido en donde se le agrega como la Y, o a veces le ponen, en algunos otros diccionarios le ponen una J acá a la par de la U, y es algo como you, como el pronombre tú, you. Entonces, podríamos decir esta palabra de dos maneras, como student, 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 o como student, student. Se escuchan you, student. Quiero que noten algo. Acá están las dos sílabas claramente, pero en esta solo aparece la primera y aquí hay un hyphen, es decir, un guioncito. Cuando aparece el guioncito, lo que nos dice el diccionario es que la siguiente sílaba o la que debe de ir acá, en ese caso sería esta, suena igual, entonces ya no la vuelvan a repetir. A veces el hyphen en algunas palabras puede aparecer al inicio. ¿Qué significa? Que la sílaba del inicio se pronuncia igual en la otra pronunciación y solo cambia la segunda. Entonces, por eso tenemos esto aquí. Significa que esta suena con este sonido o suena con este sonido más este, que corresponde a este de acá. Son dos pronunciaciones que podemos hacer. Y la variante está en el sonido de la U. De hecho, a esta se le conoce como la U larga o la U, bueno, sí, la long U tiene dos sonidos, el sonido U y el sonido U. Cualquiera de los dos es válido. En algunas palabras se hace de una forma, en otras palabras se hace de otra. Esta tendría, digamos, esa peculiaridad que podemos venir y hacerlo de los dos sonidos. Entonces usted va a escuchar a personas decirlo como student y a otras como student, student. Las dos son válidas. ¿Cuál va a decir usted? Siempre les aconsejo la que les salga más fácil. Si usted siente que es más fácil gesticularlo con el sonido U, diga student. Pero si usted siente que es más fácil gesticularlo con el sonido U, pues, o quiere hacerlo de esa manera, pues puede decirlo como student, student. Y las dos son válidas. Bueno, ahí tendríamos entonces esa primera. Vamos a irlas viendo, bueno, quizás en el orden de las columnas. Vamos a continuar ahora con la que dice acá que es una butaca.
Bueno, esa palabra es usada no solo en el ambiente escolar, tiene muchos usos, pero aquí pues vamos a tratar de aplicarla al ambiente escolar. Bueno, de acuerdo a dictionary.com, y fíjense que no las estoy pronunciando antes porque quiero que vayamos a ver el, la escritura del IPA y después escuchar el sonido y casarlo con lo que está escrito. Bien, esta palabra que es para decir butaca, también puede decir asiento, o sea, puede ser sinónimo de una butaca o de un asiento. Eh, Tiene el diptongo EA, tiene el diptongo EA. El diptongo EA es muy especial en el inglés porque su sonido puede variar. En algunas palabras va a sonar como en estas, que suena a una I, como una I del español, y en otras palabras puede sonar como una E. Entonces, este diptongo hay que ponerle atención porque no siempre va a sonar igual. Nuestro español nos hacería creer que esto se pronunciaría como SEAT, pero es lo menos que va a sonar eso. Eh, no suena de esa manera. Es seat, seat, seat. Es un sonido largo, seat. Eh, y pues se usa en el caso de los classroom o del vocabulario, digamos, del salón de clases. Creo que lo veríamos más cuando hay auditoriums y dentro de los auditoriums hay butacas. Ahí es donde se utilizaría. Acá no, pero en los United States, sobre todo las clases de nivel universitario, tienden a ser en salones que son como mini auditoriums, ¿verdad? Entonces van como en especie de graderíos, ahí están las butacas y hasta el final, al final, digamos, del desnivel está el docente explicando. Eso lo vemos en muchas movies, principalmente, que es un típico salón que son denominados como aulas magnas, donde va a haber una buena cantidad de estudiantes. Ahí se usan los seats, pero esta palabra también se puede referir, por ejemplo, a las butacas de cine, también esas son seats. Las butacas o los asientos de automóviles, también esas son seats. Eh, E incluso si hablamos de los automóviles, encontramos una palabra compuesta que solo se le agrega a esta la palabra belt y llegaríamos a decir seat belt, seat belt, que ese es el cinturón de seguridad que debemos de utilizar al ir en un automotor. Bueno, ahí tendríamos entonces esta. Y repito, esta tiene la peculiaridad de tener el diptongo EA. Hay una palabra muy común que tiene el diptongo EA, pero que no suena como esta. Eh, por ejemplo, si nosotros nos referimos a la cabeza, eh, es una palabra muy común. Si la buscamos, nos damos cuenta que esta no va a sonar, a pesar que tiene, mire, el EA, pero no suena como EA. Su sonido en este caso es de una E. Entonces, diptongo EA debemos tener cuidado porque en algunas palabras suena como I y en otras palabras suena como E. No hay regla que me diga si aquí va a sonar como esto o como lo otro. Simplemente ya es la forma en la que las palabras vienen, digamos, pasándose de una generación a otra y ya traen esa estructura lingüística intrínseca. No tiene regla. A pesar de que hay ciertos diptongos que sí vamos a ver que obedecen a ciertas reglas, hay otros que no. Hay ciertas uniones que van a cambiar y que la única manera es aprenderme las palabras en su forma correcta de pronunciar. Vamos a ir al siguiente. La siguiente es el vocablo para referirme a una silla. Bueno, y aquí viene la diferencia. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una butaca y una silla? Bueno, las características quizás, ¿verdad? Que hemos mencionado anteriormente. Las butacas por lo general suelen estar
fijas, no se pueden mover, o sea, no puedo levantarlo y moverlo de un lugar a otro, sino que es un asiento que ya está como fijo. Ahora vamos a ver la silla. Este también tiene un diptongo. Tiene el diptongo AI. Es el diptongo que vemos acá. Curiosamente, ese diptongo va a trabajar en esta palabra de forma diferente porque termina en letra R. Las palabras con letra R al final en el inglés hay que ponerle mucho cuidado porque obedece a un comportamiento que tiene que ver con la pronunciación del inglés británico, el inglés norteamericano. En este caso, para esta palabra específicamente, encontramos primero el CH, que es representado con este símbolo de una T, y eso parece como una letra S alargada, aunque realmente es el mismo símbolo que se utiliza en matemáticas para hablar de integración, pero aquí en fonética pues se usa para representar el sonido sh, sh, el SH, y cuando se le pone una T y va este sonido es la CH, es el sonido ch, ch. Luego, en esta podemos verla de la siguiente manera. Miren, es como que esta A suene como una E. Es raro, o sea, ¿de dónde pasamos que la A suena como una E? Pero ese es el sonido. Y luego, aquí ocurre la magia del schwa. Un poquito más adelante vamos a estudiar lo que es el schwa. El schwa, de momento, vamos a saber que es este símbolo que parece una E como volteada en un espejo y que le demos vuelta de cabeza. Es un sonido vocal muy importante del inglés. Suena muy fácil de gesticular, no requiere mayor esfuerzo. Y pues, ¿cómo suena esto? Pues eso suena como sure, sure, sure. No es solo la E, no es como cher, no, 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 es sure, sure, porque suena la E y ur, sure. It's a chair, es una silla. Aquí estaríamos. Y miren qué curioso, la definición nos dice a seat, es un asiento. Es casi como que nos diga, vamos a usar la otra palabra para definir esta palabra. Podrían ser en cierto punto como synonyms, en el sentido de que pues, son para sentarse. Pero la de seat es más para referirse a lo que aquí llamamos butaca. Bueno, entonces ya llevamos 3 y vamos viendo ahí ciertos comportamientos en algunas palabras. Vamos a ir ahora a una palabra compuesta. En el inglés hay muchas palabras compuestas. Cuando nos referimos a palabras compuestas, significa que nosotros las podríamos dividir y sacar de ella 2 palabras y que cada palabra tiene un significado. La siguiente es una de ellas, es una palabra compuesta. Y pues es una palabra muy común, no es muy, muy rebuscada, ¿verdad? Es una palabra común. eh, y ahora tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? En este caso, primero tenemos, esta sería como la primera palabra y esta es la segunda palabra. Las palabras compuestas en el inglés a veces se llegan a unir, así como estas se unen y se forman así. Y viene de 2 palabras simples. En este caso tenemos la palabra simple note, que sería esta, que es como una nota. O sea, eso significaría note. Y tenemos la palabra simple book, que es para un libro. Entonces, en este caso, notebook es lo que nosotros usualmente le decimos cuaderno. Aunque nótese que etimológicamente significa a book of notes, que sería como un libro de notas. Así sería, libro de notas, traducido etimológicamente. Pero nosotros le decimos cuadernos a estas cosas. Notebook. Ahora, ¿qué sucede o qué hay de interesante? Bueno, en la primera palabra, que es note, que sería como la primera sílaba, es de estas palabras que terminan en E, la E no suena, y esta O va a tener su sonido largo. Desde ya quiero que vayamos identificando que las vocales en inglés, cuando menos de las 5 vocales de cada una, vamos a sacar
un sonido short, un sonido corto, y un sonido long, o un sonido largo. Entonces, O es el sonido largo de las vocales. De hecho, si usted se puede el ABC del inglés, en otras clases que haya recibido se aprendió el ABC, usted ya conoce los 5 sonidos largos para las vocales, que es A, E, I, O, U. Esos son los 5 sonidos largos. Los que desconocemos más que todo son los sonidos cortos o las variantes de algunos sonidos largos. Pero bien, esto suena a note. Nótese que lo que suena al final es la T. Note. Aparte, este que está acá, eso me indica que es la sílaba tónica. Lo que está de allí para adelante es la sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica? Es la que lleva fuerza de voz. Es la sílaba más marcada. Y la otra palabra que es para el libro, esta hay que tener cuidado. El diptongo de 2 letras o la doble O en el inglés tiene alrededor de 3 sonidos diferentes. No siempre suena igual. Y tiene 3 formas diferentes en las que las vamos a poder ver. Aquí, en esta, encontramos una de ellas. Y encontramos esta, miren, que sería casi el mismo símbolo que se utiliza acá. Esta es parecida a una U, pero no es tan larga. En la anterior, ¿verdad? En la de stew, vimos stew, es una U larga. Esta es una U corta. Es como decir u. No es es u. Entonces, esto suena como book. No es book. Porque si usted le hace book, está haciendo el otro sonido. Es book. Es short. Es rápido. Es so quick. Book. Book. Not book. Not book. Notebook. Ahí tendríamos pues para cuaderno. Entonces con el doble O, mucho cuidado, porque el doble O en algunas palabras suena de una forma, en otras suena de otra. Por ejemplo, en lo que estuvimos viendo del hello y de goodbye, había uno que era good, good morning, good afternoon, good evening, good night. En todos esos good aparece doble O y aparece este mismo sonido. Tienen el mismo sonido. Bien, ahí estaríamos entonces ya con esta. Y de Notebook, cabe destacar algunas cuestiones interesantes. Y es que en la actualidad ya no solo es para referirse a un cuaderno. También hoy a algunos modelos de laptop o de equipos portátiles se les comenzó a llamar notebook también. Entonces puede tener esa connotación que no solo tiene que ver con la parte de algo, de un útil escolar, sino también con una tecnología. Bueno, vamos a examinar el siguiente. Aquí aparece como pluma. Bueno, en otros países se le llama así, pluma, a este aditamento escolar. Nosotros acá en El Salvador es a lo que le decimos un lapicero. El lapicero o pluma vendría siendo la misma situación. Este es bien fácil. Es una palabra muy corta. Y el sonido que corresponde a esta es de una E. Este sonido es igual que el español. E, E. Entonces decimos pen, pen. Es un pen, pen. Ok, bueno. Entonces ahí sabemos que esto puede ser referido pues a este tipo de aditamento. Que en español, por ejemplo, se le llamaba pluma o durante un tiempo se le llamó pluma porque originalmente eso era lo que se usaba, ¿verdad? Se usaba tinta, una pluma de un ave para poder escribir. De ahí quedó el nombre pluma. Por eso nosotros usamos más quizás lo del lapicero. Pero en inglés pues sería pen. Pen. It's a pen. Bueno, vamos con una más. La siguiente es para otra de esas palabras que dependiendo de la zona de Latinoamérica en la que estemos, se le puede llamar la tiza o el yeso. Aquí en El Salvador le decimos el yeso para las pizarras de yeso. Bueno, esta palabra tiene la característica de solo tener una vocal en medio de dos y dos consonantes. Pero acá encontramos algo más, y es que no es cualquier vocal, es la vocal A. Y aparte de que es la vocal A,
está delante de una letra L. La A delante de una letra L. Bueno, normalmente en estas palabras vamos a escuchar que la A le tira a una especie de O. Y curiosamente, para esta palabra, a pesar que está a la par de una L, el sonido de la L va a desaparecer. Entonces, cuando vemos esto, nos puede parecer raro que es ese símbolo que pareciera acá como una letra C, donde corresponde a la A. Bueno, eso, cuando estudiemos fonética, vamos a ampliarlo un poco más, pero de momento les sabré decir que es un sonido de una vocal O, pero recortada. O sea, es como, si ustedes ven la O, ¿verdad? Es como que es, digamos, es esto. Pero ¿qué tal si le cortamos un pedacito a la O? Entonces nos quedaría así como que fuese como una C. Es un sonido con un stop glottal, así se le llama ese fenómeno, que es cuando le cortamos la mitad, por así decirlo, a un sonido. Es decir, el sonido O, usted lo detiene en su garganta y solo hace O, 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 O. Entonces, ese es el sonido que corresponde acá. Entonces, se hace el sonido CH, termina con un sonido K. Entonces decimos shock, shock. No es chalk, ni por cerca, esto va a ser chalk. Es shock, shock, shock. Bueno, la AL, vamos a ver muchas palabras en donde aparece y siempre la A va a tomar un sonido como de O, pero no es una O así, sino es O, 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 O. Vamos a ver luego otras palabritas que llevan similar comportamiento. Entonces aquí tendríamos para la tiza o el yeso que solemos decir acá, la palabra en inglés es shock. Shock. Bien. Tenemos de este lado lo que sería whiteboard. Bueno, este de hecho es una palabra compuesta también. Eh, Está compuesta, pero es de las que se unen. Entonces tendríamos acá, vamos a poner aquí, whiteboard. Bueno, esta tiene varias cosas. En primer lugar, como es una palabra compuesta, debemos identificar cuáles son las dos palabras que la forman. La primera, la palabra simple sería white, que es para decir blanco. Y luego board, que es para decir un pizarrón. Entonces vendría siendo etimológicamente como el pizarrón blanco. Esa sería la traducción, digamos, de esta. Nosotros solemos decirle a estas una pizarra blanca o pizarra de plumón, le decimos acá, o pizarra de marcador. Bueno, ahora, en cuanto a la pronunciación, esta tiene variantes en sus dos palabras simples. Por ejemplo, para el blanco, la pronunciación más común es esta que está aquí al final. Es una pronunciación en donde la letra E al final de las palabras en inglés no suena y esta suena a un sonido de I larga, que es I, como decimos I cuando decimos yo, ese es el sonido para esta. Entonces nos aparece aquí como white, white. Pero esta pronunciación puede tener una variante y es que algunas personas la WH o la WH del inglés la pronuncian diferente y es esta que está acá. Esta H que pueden ver está como un superíndice, es para indicar esa variante de pronunciación de la H, en donde algunas personas la van a pronunciar como white. ¿Escuchen? White, 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 white. It's white color. Entonces hacen como que tomaran aire al principio para decir white, white, white. Es algo a little fashion, quiero mencionar. No es de todo el mundo, son quizás personas adultas más que todos los que acostumbraron o están acostumbrados a pronunciarlo así. La mayoría de generaciones
más jóvenes la pronuncian como siempre lo hemos escuchado nosotros, white. Ahora, lo de board tiene dos pronunciaciones también. Una pronunciación es con lo que acabamos de estar viendo. Es ese sonido como de una O recortada y una R. Board, board, board. White board, white board. Y otra es que esta se pronuncia como una O larga del inglés. Board, board. Entonces vean, board, 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 board. Entonces, de esta cuestión nos vuelve un poco complicada, porque significa que podemos encontrar, cuando menos, acá estaríamos hablando que hay como 3, 4 formas diferentes de combinarlo. No obstante, la primera es como la más antigua, diría yo, o que pertenece más a generaciones, personas que ahorita están en los 50, 60 años. Su inglés es muy acentuado de esta manera y nos dirían algo como whiteboard, whiteboard. Personas, digamos, de generaciones más recientes, creo que irían más con la pronunciación de whiteboard, white y unir esta, whiteboard. Pero también podríamos decir algo como whiteboard, whiteboard, whiteboard. Serían diferentes. Las últimas creo que yo que entre esa y esta, entre la segunda palabra y esta, es bien parecido, ¿verdad? Solo teniendo un oído muy afinado se capta la diferencia entre este sonido y este. Pero tenemos idea de qué es. Ahora, este quizás sea el que dé más que hacer. Entonces, vean, esta tiene muchas variaciones y ahí es donde comenzamos a veces a tener problemas porque se nos acostumbra a un sonido. Se nos dice, esto se dice así, pero pues esa persona así la dice, pero hay más pronunciaciones o más formas de hacerlo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? No nos va a quedar espacio para ver más, pero vamos a seguir mañana revisando el resto de palabras, ya que es un vocabulario bastante amplio. Thank you for coming, everybody. That's gonna be all for today. I wait you for tomorrow. Goodbye. Take care. Bye, see you tomorrow. Goodbye. Thank you so much.